Hola, ¿qué tal? Seguimos con el tutorial de la simulación del LCD con Arduino. Para este caso utilizamos la plantilla del archivo Arduino. Esta plantilla, recuerden que contiene el objeto simulable de Arduino en Proteus, que nos va a permitir hacer todas las simulaciones, ¿sí? En este caso nosotros vamos a armar un circuito que va a controlar un display LCD. Por lo tanto vamos a añadir ese componente. Vamos aquí, Component Mode, Pick from Libraries, aquí, y ponemos LM016L. Ese es el código para la pantalla LCD. La seleccionamos, damos clic en aquí y ya la tenemos añadida. Ahora necesitamos el programa para poder hacer esta simulación. Para ello vamos a Arduino y en Arduino hacemos clic en archivo, ejemplos, Liquid Crystal y Hello World. En este archivo ejemplo que nos provee Arduino nos dice cómo poder conectar los pines del LCD y cómo poder hacer un programa que imprima la palabra Hello World y nos muestra los segundos que van pasando desde que se ha iniciado el programa. En este caso, por ejemplo, nos dice, para este programa funciona conectando de esta manera. El pin RS del LCD va al pin 12 del Arduino. En este caso, por ejemplo, el pin 12 va con RS. El pin 11 te dice que va al enable. Después dice el D4 va al 7. Después el D6 al 6. Perdón. Nos dice aquí el D4 va al pin 5. D4 va al pin 5. D5 va al 4. D6 va al 3 y D7 va al 2, ¿sí? Finalmente dice que RW va a ground, a tierra. Entonces ya tenemos construido nuestro circuito. Ahora nos falta compilar este programa y jalar el código .exe. Damos clic en verificar o compilar y como ven se va generando un archivo que termina en .exe, ¿sí? helloworld.cpp.exe. Este es el archivo que nos interesa. Lo copiamos con control C. Luego vamos a Arduino, doble clic en el objeto Arduino simulable y en este caso borramos lo que haya y ponemos control V. Luego damos clic en simular y como se puede observar ya está funcionando el programa ejemplo de Arduino Hello World, correcto. De esta manera es como funciona. Como pueden ver, este contador, ¿no?, se refiere a la función milis que hay acá, lcd.print_milis, y el hello world que salía se refiere al de acá, lcd_print hello world. Ahora vamos a ver a detalle un poco cómo funcionan estas funciones. Bueno, valga la redundancia. Aquí, por ejemplo, vamos a Paint para hacer algunos garabatos y copiamos ahí. Por ejemplo, esta función ya la hemos visto, o bueno, esta directiva Mich include lo que hace es añadir la librería al sketch, ¿no?, al programa, para poder utilizar el LCD, ¿sí? Es una librería que se llama liquidcrystal.h que ya viene en la carpeta que nos descargamos de Arduino. Después, otra cosa importante es aquí. Recuerden que en Voice Setup es donde se establecen las condiciones iniciales. Y una condición inicial sería el uso de la pantalla LCD. Con LCD Begin le decimos, vamos a usar un LCD. ¿Y cuáles son las características de este LCD? Que tiene 16 columnas por 2 filas, ¿sí? No sé si se dan cuenta, pero este LCD tiene, digamos, de aquí para acá
tiene 16 espacios horizontal, ¿sí? Y 2 espacios vertical, ¿sí? 2 por 16, 2 por 16, ¿correcto? Eso lo establecemos ahí, aquí en lsd.print. Y en lsd.print, pues esto es para imprimir, ¿no? Bueno, es un poco complicado escribir aquí, pero esto es para imprimir. Después recuerden que en void loop se establecen las condiciones iniciales. Perdón, en void loop se establece el programa principal. En este caso, ¿qué le estamos diciendo? lsd set cursor. Esto te dice sitúa el cursor en tal posición, ¿sí? Set cursor. Como pueden ver, es una función que recibe dos argumentos que van entre paréntesis. Acá dice note line, bueno, ya lo he garbateado un poco. Line 1 is the second row, dice. Science counting begins with 0. Line 1 quiere decir que este 1 de aquí se refiere a la fila 2. Recuerden, ¿no?, que el LCD es, por así decirlo, es una pantalla así, que esta es fila 1, esta es fila 2, ¿no? Y estos de acá sería columna 1, columna 2, hasta columna 16, ¿correcto? Pero miren, cuando yo pongo 1 como segundo argumento de esta función, hace referencia a la fila 2, quiere decir que va a escribir aquí, en la segunda fila. Si yo hubiera puesto 0 en vez de este 1 acá, ¿no? Si yo hubiera puesto 0 en vez de este 1, escribiría en la primera fila, ¿sí? Correcto, entonces el segundo argumento de lsd.setCursor hace referencia a la fila. Y el primer elemento, pues ya sabrán que hace referencia a la columna, ¿sí? En este caso 0, comienzas con la primera columna, ¿no? La parte de la izquierda. Entonces esto es de esta manera, esto hace referencia a la columna 1, digamos, ¿sí? Sí, entonces como ven, las enumeraciones comienzan desde 0, ¿no? Va a ser fila 0, fila 1, después columna 0 hasta columna 15, ¿no? Para el programa, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, acá hemos puesto lsd.setCursor y lo que hay abajo de eso es esta función lsd.printMidis. Entonces, lo que quiere decir es, sitúate en la posición 0,1, ¿sí? Es decir, en la segunda fila, en la primera columna, y escribe el contador midis, ¿no? Entonces aquí podemos ver eso, sale acá. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos situar este contador más a la derecha? Lo que tendríamos que cambiar es la columna, en este caso 5, por ejemplo. Damos en compilar, guardamos, a ver, terminó de compilar, y como ven ya el contador se ha movido un poco. De igual manera, ¿no? Nosotros podemos hacer diversos cambios. Posicionamos con setCursor y con lsd.print podemos imprimir, ¿sí? Nos vemos.